Buenas noches, bienvenidos amigos y amigas. Una semana más que se inicia, que comienza y ahora mismo despega este programa. Bueno, lo de despega quizá lo podríamos borrar, no es a lo mejor la mejor expresión en un día como hoy, con lo de Spanair y con Ryanair, que va a ocupar la plaza de Spanair. Los vuelos que antes ofertaba esta empresa, la cuarta empresa de aviación española, y ha quebrado a pesar de ello, los va a ocupar ahora Ryanair, una polémica compañía que no sé cómo les va a ir la cosa. En fin, vamos a hablar de eso, pero de muchas cosas más que tenemos previstas en este día con nuestros invitados, a los que les presento inmediatamente, uno desde Gijón, otro desde Oviedo, como últimamente parece que ocurre. ¿En Gijón se sabe algo ya de Preciado, por cierto, Humberto, o no? ¿Le va a seguir pues este hombre al frente del Sporting? ¿No? Coincidí, porque la redundancia con él este mediodía, y no lo vi en su mejor momento. No. Está el hombre esperando. Yo creo que cierta marca de magdalenas ha dejado de venderse una buena temporada de Gijón. Sí, seguramente. Lo digo por la Bella Yaso. La Bella Yaso, ya. Bueno. Yo sí he viajado con Spanair alguna vez. No sé si vosotros alguna vez habéis viajado con esta compañía. Con Spanair. Sí. Y la verdad que una quiebra de una compañía aérea con 2.000 personas de forma directa, despedidas, más lo que pueda causar indirectamente, y son muchas, no es ninguna broma. Yo lo que sí noto en esta compañía, que como tantas compañías que existen y han existido en España, era ese puntillo politizado que tenía detrás. No olvidemos que a fin de cuentas es una criatura en gran parte de la Generalitat catalana. Y bueno, pues tan pronto como cambiaron las tornas, pues lo mismo que dejó de ser un niño mimado, pues se convirtió pues en un triste caído, ¿no? En este caso, un juguete roto. Y bueno, yo creo que evidentemente las empresas no se deben formar con esos criterios, tienen que formarse con criterios empresariales a ser posible, y que las intervenciones públicas tienen que ser las mínimas y en todo caso las adecuadas. Se vio que esto no pasó con Spanair y bueno, y estamos sufriendo las consecuencias, porque aunque sea un niño mimado en su momento de cierto nacionalismo catalán, lo estamos sufriendo pues muchas personas que no somos catalanes ni tenemos por qué entrar en el juego político de esa comunidad autónoma. Gustavo, bueno, bienvenido. Buenas. ¿Había mucho de política detrás de Spanair también, parece, o qué? Bueno, política en los últimos años. Que sí, que Spanair es una empresa que tiene 25 años y entonces cuando ha caído, cuando la compró por €1, pues un consorcio que está controlado por la Generalidad de Cataluña y por el Ayuntamiento de Barcelona, con el objeto de hacer una compañía de bandera catalana y de todos y de esas cosas, pues ahí en realidad eso unido a una gestión fatal empresarial en esta última fase, que es decir, el que la dirigía pues fue un personaje que pasó por el Barça dejando también malos recuerdos financieros, pues es normal que suceda lo que suceda. En realidad seguramente el cálculo político que habían hecho era que a través de Spanair iban a lograr hacerse con el aeropuerto del Prat en buenas condiciones, metiendo a los inseparables inversores árabes, esos que también financian el Barça. Es decir, no hay que olvidar que Cataluña va avanzando en su proceso de islamización. Hay 500.000 de mahometanos en Cataluña porque los catalanes han preferido a la emigración traerla mahometana que hispana, porque los hispanos no se catalanizan y los mahometanos sí. Entonces, por esas cosas de la lingua y ariega de allá, pues les está pasando lo que está pasando. Pero claro, los moros que tienen dinero, pero tontos no son, por lo visto, viendo que Europa obligaría a devolver encima los 150 millones ilegalmente traspasados a Spanair, porque teóricamente no pueden darse esas cosas, y Cataluña sigue haciendo lo mismo con otras compañías como Ryanair, etcétera, para llenar aeropuertos. Pero bueno, en este caso seguramente esto fue un salto a querer apropiarse del Prat, recién arreglado por el Estado, pero para gestionarlo en plan catalanismo. Por supuesto, la culpa la tiene Madrid por no haber cedido el Prat, etcétera, etcétera, pero podían haberlo hecho con otra compañía, porque es que de hecho Spanair, cuando
por €1 la compraron, ya era un elefante muerto, porque Spanair tiene demasiado personal para el número de aviones que mueve. Creo que tiene Vueling tiene 15 aviones más que Spanair, que Spanair anda por 30, el otro por 45 más o menos. Y Vueling tiene 1.300 empleados. Y los propios sindicalistas estaban emocionados diciendo, hombre, pues ahora que Vueling se puede hacer con alguno de estas cosas, contratarán y por cada avión que van a comprar necesitarán 35 personas, sí, o no, porque Spanair procede de una época en la cual había más vacas gordas y entonces y con esto se remueven todo lo que ya hemos hablado otras veces, que es decir, cuando los trabajadores te dicen qué vergüenza los puestos de trabajo, no, es decir, que una compañía que deja 500 millones de pufo quiere decir que esos puestos de trabajo los están pagando los que no van a cobrar los pufos que va a dejar Ryanair. Y luego ya, por último, lo que me parece absolutamente vergonzoso son las opiniones de los consumidores, de esos miserables viajeros que se han comprado un billete por 4 perras y que encima en su minuto de gloria cuando les entrevistan por las radios o por las televisiones se permiten protestar, y bueno, los que más protestan, pues, no sé si lo visteis las escenas, pues una serie también de Marruecos protestando y otros, y al colmo, los que hoy todavía protestan hoy lunes, que esto el viernes ya se sabe, con lo cual ya te tienes que buscar la vida. Y luego cuando te dan sus explicaciones, es que yo iba de fin de semana a Copenhague, me lo han estropeado, pues te fastidias. Vamos, decirle eso teniendo 2.000 tíos que se van al paro o 3.000 tíos que se van al paro, vamos, es para bocetearles, por lo menos podían callarse. Es como esos gilipollas que van de turismo de aventura y te van a un país asiático, fui a la India, van a y vuelven quejándose de las condiciones de los hoteles, de las condiciones del transporte, y digo, coño, pues si vas a sitios exóticos tendrás que acomodarte a lo que hay allí, si no, quédate en la cama, Pero bueno, la estupidez es grande. En realidad, el exceso de compañías aéreas y de uso del avión es notabilísimo, porque claro, viendo todos los casos sangrantes que han dicho, es que unos pobres niños que venían de esquiar, es que unos que iban no sé dónde, es que un grupo de balonmano que iba a jugar, pues anda por Dios. Y luego esos mismos serán los que dicen que hay que salvar la tierra, no contaminar, no consumir, que seguramente que hace 30 años no había tantas compañías de aviones y el 95% es innecesario, aunque también es cierto que mueve el turismo y el sector terciario y que mueve otro montón de chorradas, el petróleo, que hay que seguir dando dinero a los moros para que puedan invertir y cosas así, que es interesante. No obstante, hombre, tienen derecho a reclamar, a que ellos les haya costado mucho o poco el billete. Pero... Sí, el más divertido es uno que trae la prensa, que es un empleado de Spanair que tenía un billete para ir a Cuba, es decir, que no lo había pagado, porque si ese empleado tendría... y que iba a reclamar, decían que iba a reclamar como consumidor, porque a ver qué iba a ir, que se le habían fastidiado las vacaciones, igual tenía que pagarlo, hombre, pues mira, y encima sin billete y en paro, bueno, pues eso, empieza por ahorrar. Sí, Humberto. Bueno, Gustavo sacó algún que otro tema añadido, ¿no? Sí. Bien interesante, que a veces es cómo se relativiza las cuestiones por las que hay que protestar y luego las cuestiones por las que habría que protestar y no se protesta, que eso es otro tema, ¿no? En todo caso, también hay un punto interesante en el tema de Spanair y del aeropuerto del Prat, que en su momento el anterior Ejecutivo Nacional lo que hizo fue una planificación de AENA, no como un todo, si recordamos los últimos tiempos, sino como un sistema que permitía una competencia feroz entre el Prat y Madrid. Y todo eso, evidentemente, partía del mismo foco, es decir, esa cierta catalanización, esa absorción un poco extraña, o síndrome de Estocolmo, o no, que sufría el anterior Ejecutivo con todo lo catalán y que lleva, pues bueno, a ponerle los puentes posibles a cierto tipo de políticas o de acciones que, a fin de cuentas, acabamos pagando los no catalanes, con todo respeto a los catalanes, por supuesto. Y bueno, y yo creo que esto, pues bueno, no tiene más. La cosa duró hasta donde duró y en los tiempos que corren, pues por supuesto, alegrías a las mínimas. En Asturias tenemos una situación, bueno, no similar, pero teníamos también la desaparición de alguna que otra compañía, o por lo menos la supresión de vuelos entre Asturias y Madrid, o otras Bruselas, París, etcétera. Y entonces se habló, y de esto hace muy poquito, fue reciente, se habló de la necesidad de que efectivamente haya una subvención por parte de los gobiernos regionales. ¿Creéis que esto es lo mejor o no? La subvención ha demostrado, primero, que están prohibidas por Bruselas, porque teóricamente tiene que haber libre competencia, que lo está incumpliendo todo el mundo y que lo sigue incumpliendo incluso la Generalidad de Cataluña para mantener abierto el aeropuerto de Gerona y el de Reus.
La compañía que tú has dicho antes que quiere cogerlo de Asturias, bueno, eso el día que lo veamos. Y si cuesta cero, lo veremos. Pero seguramente están sembrando a ver si ahora que hay renovación del presupuesto, como va a sobrar muchas partidas y no saber qué hacer con ello, se lo van a gastar en eso. En Asturias, las subvenciones a esos aviones, cara al turismo, por visto eran solo un 10% el que venía, no sirve. Y muchas veces esas subvenciones, para lo que se han utilizado, por ejemplo, no en el caso de Asturias, pero en el caso de Cataluña, que era muy conocido, para que te vinieran ingleses a comprar tabaco y volverse y cosas así. Que es una cosa tan delirante, pero claro, tenemos más aeropuertos en España que en Alemania. Aeropuertos medio vacíos, etc. En Asturias, el aeropuerto... Y AVE por todos sitios. AVE por todos sitios. Vamos a ver, es que en Asturias, en cuanto se abra el túnel de Pajares, pues en avión irá alguien que vaya a hacer un empalme y ni eso, y poco más, porque no tiene ningún sentido, tener que ir a media hora, y entonces es absurdo, es absolutamente absurdo, que en tiempo, bueno, en precio, en dinero, con lo cual el avión, para el ámbito doméstico en España, con trenes de alta velocidad, es que es o una cosa o la otra, si es que es totalmente absurdo. Una vez que se ha visto en el ejemplo de Sevilla y se ha visto en un montón del puente aéreo de Barcelona, etcétera, etcétera, como para pretender encima tener vuelos, pues eso, de Logroño a Zaragoza o de León a Madrid, pues no tiene ningún sentido. En el caso concreto de Asturias, como muy bien dice Gustavo, vamos, en el momento que tengamos un tren de velocidad un poco rápida, no sé cómo, porque tal como vamos también es otra cuestión, el que sea. Pero vamos a ver, evidentemente vas a tardar menos, en realidad, en coger un tren, pongamos en Gijón, y plantarte en Madrid. ¿Por qué? Porque el vuelo en sí de un avión es más corto, pero mientras coges el transporte que sea, aunque sea tu coche, te plantas en Ranón, de Ranón haces el vuelo, del vuelo evidentemente estás en Madrid-Barajas, coges la terminal correspondiente... Sales de allí, vamos a suponer que coges el metro, que tiene muy buena red de metro ahora mismo hasta el aeropuerto, mientras te llegas al centro de Madrid, pues bueno, te has echado 2 o 3 horas más que la alternativa que se puede dar en el tren en Asturias dentro de poco, esperemos. Y aunque tardaras en el tren media hora o 1 hora más, el descanso de ir en el tren, pudiendo leer o haciendo lo que seas, y no tener que hacer unas 50 operaciones que te obligan a hacer para ir en avión, desnudarte, vestirte, subir, bajar, coger el metro, el otro, hombre, por Dios, que eso es una cosa, es una carrera de obstáculos, ¿no? Otro tema ya son los vuelos internacionales o con conexiones a vuelos internacionales, donde sí podríamos estar hablando, porque incluso pues la vía turística que se puede abrir con respecto pues al norte del Cantábrico, pues bueno, ahí parece que se está trabajando razonablemente bien en la vía marítima. Oye, pues si tienes unos barcos como el que está funcionando ahora mismo hasta Nantes, ¿no? desde el puerto de Gijón, y puedes tener un par de líneas más, yo creo que cubres perfectamente y mucho más rápido, por supuesto, que la vía del avión. Quítale las subvenciones al barco ese y veremos a ver qué pasa. También. Bueno, claro. Tiene eso aquello, sí. Claro, es decir, ese barco sin subvenciones es muy discutible que sea viable. Y como una vez comentamos en este programa con un representante del sindicato del transporte, algunos transportistas están muy mosqueados con esta alegría con la que porque de hecho lo que están haciendo es trasladar mucha información a las empresas de logística que gestionan el ferry, para luego poder directamente ellos gestionar los portes que realmente se producen, saltándose empresas de aquí o introduciendo empresas más potentes en grupos de logística mucho más integrados, con lo cual son operaciones muy delicadas. Quiere decir que si efectivamente fuera un mercado libre sin subvenciones, porque sí, hoy por hoy le sale más barato ir a Nantes a un camión en tiempo y en dinero que el desgaste, que los peajes o que el desgaste de los neumáticos. Quiere decir que está estupendo, pero es que eso tiene... No, pero de todas formas hay que ser conscientes que digamos que no siempre va a haber alguna pequeña parte donde de alguna forma se hay que subvencionar. Otra cuestión es que admitiendo esa necesidad y partiendo de la base lógica que bueno, la economía mundial tiene que funcionar con absoluta
absoluta libertad, porque si no ya hablamos de todo tipo de cosas, si todo el mundo juega un poco con esa parcela de subvenciones, por lo menos hay que pedir las mínimas posibles y con inteligencia, no un modelo como hemos visto en Cataluña o vemos en algún otro bantustán nacionalista en España y en otras partes de Europa. Con un poco de criterio, si lo que se hace es ayudar a que precisamente la economía, dentro de lo que es economía de mercado, funcione, y que bueno, que también espabilen un poco los de la parte de acá, que a veces estamos demasiado acostumbrados a aquello de todo sea por perras y el Papa ha estado, y todavía estamos un poco con esa cantinela y así nos va, ¿no? Entonces hay que buscar. Y lo de Ryanair lo veis, porque es una compañía además que tiene muchas denuncias, tiene cierta polémica sobre sí, ¿no? Vuelos muy baratos. Claro, es el problema que una compañía que ajusta tanto los precios te da, pues bueno, siempre a mí en ocasiones se me ponen los pelos como escarpias, a veces viendo las ofertas, dice, pero bueno, es que como esto no cubres, es que es imposible. Entonces, claro, te da que pensar, ¿hay alternativas a esto? Pues no lo sé, francamente. En todo caso, bueno, vamos a ver, también es verdad como tú decías, vamos a ver si hay o no dinero público encima, si la compañía decide poner vuelos o no. Se intentó traer ya a Ryanair en alguna ocasión, y al final se fue a Santander, como recordaréis, porque se hablaba de que traía muchísimos turistas y merecía la pena. Lo que pasa es que no debieron llegar a un acuerdo, me imagino, sobre la subvención que debían recibir, han sido ¿no? cosas todo muy opacas. Y una vergüenza es que en estos días con lo de Spanair, que se ha dado la lista de las compañías que cerraron en los últimos 10 años en España, y de aquel Air Asturias que llegó a tener 2 aviones alquilados y no se menciona, es un desastre, ¿eh? Que no hay que olvidar que también aquí hubo su intento de hacer una compañía de bandera pequeñina. Pero de pequeñina, no funcionó ni de pequeñina. Sí, no, fue un desastre. No funcionó. Aquello no forma. Apenas se levantó el vuelo. Bueno, escribe hoy el viceconsejero de Infraestructuras y antiguo colaborador de esta casa, Juan Vega, escribe hoy en su página La Escandalera sobre asuntos que tienen que ver con el Principado y ese pacto presupuestario Partido Socialista-Partido Popular. Lo mantiene, como también hace el propio Cascos, y habla Juan Vega de la defensa numantina de un régimen atrincherado mediante el pacto presupuestario PSOE-Partido Popular. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Consideráis que eso es tal, que está produciéndose ese pacto PSOE? Yo creo, vamos a ver, aquí son dos cosas. Una que creo, como ya he dicho más de una vez y más de dos, falta un poco de ese sentido común en política, que normalmente no suele brillar mucho, ¿no? Solemos ver más bien su escasez. Y yo creo que aquí por parte y parte, vamos a ver, hay un escenario político donde hay vamos a recurrir a un término histórico, una mayoría natural de centro-derecha, como bien quedó reflejado en las urnas en las últimas elecciones autonómicas. Hay dos agentes que tendrían que intervenir en cómo se resuelve la articulación efectiva de esa mayoría natural y electoral del centro-derecha. Y estamos viendo que por una cosa y por otra, pues bueno, a veces no sé, eso es suficientemente serio, no existe suficiente sentido común. Y no es por vender el famoso espíritu de Gijón, pero bueno, tampoco estaría de más. Es decir, el famoso pacto del Duerno, yo creo que como estrategia política puede funcionar razonablemente en unos meses próximos a las elecciones. Una vez que desaparecen las elecciones y tenemos que llegar realmente a lo importante, que es gobernar, yo creo que esa estrategia no se puede plantear. No se puede decir que existe un acuerdo presupuestario del otro tipo entre fuerzas determinadas como insinúa en este caso Juan Vega. El tema es que cuando se quiere llegar a sacar unos presupuestos o se quiere tener una gobernabilidad y no se tiene un suficiente número de diputados, hay que llegar a algún tipo de acuerdo, y en este caso el acuerdo más lógico es con la fuerza que se mueve más o menos en tu espectro ideológico, no en tus antípodas. Y a partir de ahí, cada parte tendrá que poner lo mejor que pueda de voluntad de diálogo para llegar a acuerdos. Si nos encastillamos de decir esto es lo que yo quiero y tú lo aceptas, y me imagino que se puede pasar por las dos partes, no voy a echar culpas ni a uno ni al otro, pues llegamos a un escenario como el actual. Tenemos un presupuesto prorrogado, hay que gestionar el prorrogado del señor Areces, que si ya el que se planteaba ya salía un poco de las cuadernas tal como se está solicitando que sean los presupuestos últimamente, pues no te digo cómo va a ser el que gestionó el señor Areces en su última legislatura. Entonces, bueno, tenemos un problema, aunque de todas formas yo, como soy optimista por naturaleza, siempre tenemos hasta junio para solventar el tema. ¿Hasta junio? Hasta junio. Gustavo. ¿Por qué hasta junio? Sí, no, es una cuestión técnica, es el periodo hasta el que tú puedes llegar a un tipo de
de acuerdo más allá del presupuesto. Es decir, incluso cómo gestiones esa prórroga, una serie de cuestiones que, bueno, O sea que más allá de... hasta junio se puede hacer un presupuesto nuevo. Incluso se podría hacer otro presupuesto. Más allá de junio ya, pues bueno, olvídate. Es imposible. Sí, bueno, aquí vamos, como son asuntos que están muy enconados y que depende de qué perspectiva se adopte. El artículo de alias Blogsfero que tú atribuyes a Juan Vega, pues yo creo que es un análisis interesante de cuál es, pues como dirían en Venezuela, la matriz manipuladora de la prensa obetense sobre el asunto, en el sentido de cargar las tintas sobre Foro, mientras que la perspectiva, es decir, Foro no logra sacar adelante el presupuesto, mientras que desde la perspectiva de Foro dicen la convergencia PSOE-PP tumban el presupuesto. Entonces, pues bien, las dos cosas son ciertas, es decir, que depende de qué lado lo quieras mirar, y lo que sí es, y lo que también es verdad es que no es nada ingenuo el cargar las tintas por parte de algunos periódicos en una línea, pues en una campaña pues de desgaste y de poner chinitas y de un enfrentamiento objetivo que Foro tiene con la Nueva España. Solo estoy seguro que todos nuestros televidentes pues de vez en cuando entrarán en la página de Foro para leer ese panfleto, por llamarlo así, que se llama La Nueva Engaña, que es pues una especie de mosca molesta que le ha salido a la Nueva España, y que entonces pues ahí pero que bueno, viéndolo a distancia pues anima un poco el cotarro de otra manera anodina vida política regional. Claro, lo grave es que aquí los perjudicados somos todos, o no, porque por ejemplo, si han tenido que recortar el cheque bebé, pues seguramente es una buena noticia, porque seguramente fue algo que alegremente se dijo con unas condiciones que luego no se podían dar, que sí, que más que el cheque bebé era vamos a facilitar que haya un consumo en tiendas y en establecimientos asturianos. Pero no, eso es inconstitucional. Entonces ya, claro, y luego qué límite se pone el cheque bebé, si es universal para todos, entonces, bueno, pues esto ha venido estupendo, y así otra serie de cosas. Es decir, la Universidad Politécnica de Gijón pues parece que también queda en stand-by. De hecho, los presupuestos que había propuesto Foro al parecer eran más amplios, más expansivos que la prórroga del presupuesto, con lo cual se ajusta más a la realidad, que va a haber mucho menos dinero que el que se calculaba y que el que se puede calcular. Dicho de otra manera, los ajustes que van a venir son mayores, porque yo estoy convencido de que todavía el personal no se ha dado cuenta de la situación que estamos atravesando. Que Sarkozy haya anunciado que Francia va a subir el IVA al 21, al por ciento y tal, y eso te lo ponen como una notita, no se da importancia. Francia, que parece que no tiene ninguna dificultad. Y Sarkozy el que lo propone. Sí, o sea que... directamente, ya, antes de que llegue Ángela. Y por si acaso. Pues quiero decir que seguramente no es tan grave la renovación del presupuesto, porque los mecanismos pues de reajuste de partidas pueden ser abundantes, aunque no haya pactos en el Parlamento, sino porque y aquí, claro, hoy en la Nueva España Javier Neira daba por supuesto que esta mañana ya iba a disolverse el gobierno regional, que no iba a poder superar consejero de Educación, la consejera de Educación iba a superar ya la crisis, que iba a ser ya el colapso. No lo creo. Que no, seguramente ahora no quiere elecciones anticipadas nadie. Aquí se está amagando por parte del PP, forzando situaciones, apoyando cosas que el PP antes no apoyaba. Claro que son sorprendentes, pero bueno. Y entonces, seguramente antes o después habrá que llegar pues a un mínimo acuerdo
para no caer más en el desastre en el que ya estamos, aunque seguramente tampoco es tan grave como cualquier cosa que pueda pasar. Que sí, yo creo que está todo también muy exagerado por vía de la disputa, pero que en realidad si es que con el poco dinero que va a haber y con los gastos que ya hay de nominativas, de gastos fijos, si es poco lo que tienen por qué hacer. La pregunta es si tan mal estaban esos presupuestos, según se ha dicho, tan horribles eran, ¿por qué no se presenta una moción de censura directamente del Partido Popular y el Partido Socialista? Si tan grave ven la situación... Hombre, el tema es que evidentemente porque lo que se está diciendo de que hay un pacto de sangre entre el PSOE y el PP no existe. Que esa es la cuestión, es que si no sería bien fácil, si tuviéramos una situación de emergencia y tuviéramos chiflados en el gobierno, pues bueno, pues habría que ir a una situación a la vasca. Pero desde luego ni por asomo, no. El tema no es ese. El tema es, vuelvo a decirlo, cuando hay dos partes que son las que tendrían que negociar, porque yo entiendo que hay una mayoría amplia, muy amplia de centro derecha en Asturias, muy amplia en la Junta General del Principado. La lógica, cualquier persona con dos dedos de frente te dice, cuando hay dos fuerzas políticas que ocupan más o menos el mismo espacio, lo normal es que se pongan de acuerdo. Porque su lenguaje, en economía y en muchos aspectos, va a ser el mismo. Más difícil sería que tengas que entenderte con gente que no esté en tu mismo nivel de entender el mundo o en tus antípodas, que puede ser el caso de Izquierda Unida. ¿Cuál es el problema? Por A o por B, o por las historias personales de los unos y de los otros, que aquí hay dos partes implicadas, pues son especialistas en montar al centro derecha asturiano unos cacaos terribles, ¿no? Entonces, yo pienso que es el momento de tener un poco de sensatez, de sentido común, atender a lo que los ciudadanos dicen, y han dejado bien estipulado en las urnas, y nada más. Es decir, hasta aquí hemos llegado. Las películas de si el culpable eres tú o eres tú están muy bien, pero yo creo que han pasado. Hay que ser conscientes. Como tú decías muy bien, ya no es un momento de convocar elecciones anticipadas, porque creo yo que el partido de gobierno no las iba a ganar. Creo que tras base de votos al Partido Popular no iba a ser lo suficiente y lo peor que podría pasar es que tuvimos un escenario de nuevo gobierno de la izquierda plural, que en la situación en que estamos es para pagar y vámonos. Entonces yo pienso, un poco de sensatez, pónganse de acuerdo, tenemos tiempo, busquen las vías y es posible que no sea necesario un congreso de estos que vamos a tener antes de llegar a Flores por mayo, para que cambien los rostros y decidan nuevas políticas. Esperemos un poco de sensatez en la parte que corresponde a cada una de las dos partes. Y más nada, porque no nos podemos permitir estar en una bronca continua, eso sí que no. Eso sí que no. Aquí vamos a ver, aquí ahora están tensando la cuerda Foro y el PP, que son los que están implicados. Claro, desde el punto, y los dos tienen profundas razones para hacer lo que hacen. Y Javier también. Fernández aplaudiendo. Claro, eso. Desde la tribuna, sí, pasando la pipa. Sí, bueno, tienen las razones obvias. Foro es un partido que tiene un año, que si logra superar los 4 años será ya una estructura política asentada y consolidada, que efectivamente comenzó pues de la nada y con un montón de militantes y de políticos nuevos, bisoños, pero que en ese tiempo van aprendiendo, y los otros partidos, pues el tiempo va en su contra también. Entonces ahí es un asunto de prudencia. Seguramente tendrán que llegar a un acuerdo en las próximas semanas o meses, máxime con ese umbral que pone Humberto, pues es más fácil. Que el anterior ejecutivo, que no sé si fue el anterior, yo ya se me pasan los años tan rápido, el gobierno de Agueces tuvo que esperarse un año, en este último, para llegar a un acuerdo con Izquierda Unida, y eso que ellos tienen una maquinaria muy engrasada, que en el momento que el PSOE no tiene suficientes apoyos, pues rápidamente le aparece la muleta de Izquierda Unida, hacen el paripé y se ponen de acuerdo, y así todo tarda un año, ¿no? Entonces, bueno, esto es una situación nueva. Hay, pues bueno, digamos un poco de testosterona entre varios líderes políticos de centro derecha que andan por ahí todavía, bueno, marcando sus efluvios, pero la realidad es la que es, y los asturianos no se pueden permitir, desde luego, broncas gratuitas más allá de la escenificación que queramos poner con vistas a unos comicios que ya han pasado. Esta prórroga de los presupuestos, ¿qué supone para algunas de las cosas que tenía pendientes hacer cascos? Por ejemplo, ¿qué ocurre con la Radio Televisión del Principado? ¿Les deja sin presupuesto? No, tiene un problema muy grave, que cuando tú tienes que ejecutar una prórroga, pues evidentemente tienes que andar con modificaciones al presupuesto. Y todas esas modificaciones tienen que pasar por la Junta General. Es decir, trasladas al gobierno de Suárez de la Riva
en la presidencia de gobierno, lo pasas a la calle Fruela, a la Junta General. Ese es el problema. Sí, en el caso que puntual que ahora cualquier cosa tiene que pasar cualquier por cosa la Junta, mínimamente cualquier relevante, modificación, pues, exactamente, modificación, pues y es una forma de obligar también en cualquier caso, el ejemplo que tú has puesto, los presupuestos que se han renovado no conocían una ampliación de crédito para la TPA que hizo Areces a lo largo del año pasado, con lo cual también y una extremis bastante gorda. Sí, y el recorte es notable, porque quiere que creo que está en 22 millones, Foro quería dar 11 me parece, pero con lo que estaban era con 30 y tantos, que se sepa, porque esa es la segunda parte, es decir, sí. No se podría hacer el recorte fácilmente que pretendía Foro, y que, salvo que venga el gobierno central con una norma que tendrá que venir para cepillarse definitivamente todos esos chiringuitos pues perniciosos y que agotan los presupuestos. ¿Qué hace aquí entonces el PP, ¿no? Que antes decía de cerrar la TPA y ahora no, pero eso es otra cosa. Es decir, esto es lo mismo que el asunto tan divertido que ha pasado con el IBI. El PSOE está apoyando que se suba un 2 y pico, pero luego te llega un 10% lineal por las necesidades del guión. Y entonces los del PSOE quieren echar marcha atrás a aquel apoyo. No. Es muy probable que tenga que haber normas de ámbito nacional sobre las televisiones. Bueno, de hecho, lo que se está. Vamos, lo que y entonces ahí estarán por encima de esos. De cualquier modo, con la renovación del presupuesto no es una buena noticia para la TPA. Hoy en día, por ejemplo, si alguien plantease desde un ejecutivo regional privatizar una televisión pública autonómica, no podría, porque hay un marco exactamente. La ley se va a cambiar, entonces la ley va a estipular bien desde la privatización, la capacidad de privatización total o parcial de un ente televisivo. Eso dependerá, bueno, del modelo que haya en cada lugar o la función que tú quieras para esa televisión. Y los inversores exactamente. Evidentemente, lo que no puede ser es que tú tengas una televisión pública, y no se puede desviarme del tema, pero es uno de mis temas preferidos, para despilfarrar, para ver una serie de bolios de Fórmula 1 que vas a ver de forma que más le agrada a la gente, que es ese señor de Oviedo con tan poco pelo en la cabeza. En la sexta, o se veía en la sexta, que ahora tampoco, por lo visto, se va a poder ver. Y todo eso forma parte de una operación política de intercambio de cromos desde la Moncloa en el anterior Ejecutivo, donde incidentalmente también hubo un grupo que, entre otras perlitas pequeñas, tenemos La Voz de Asturias, que fue en el mismo saco, que había que salvar el periódico en aquel momento dentro de un grupo determinado, y todo eso iba dentro del mismo operativo, ¿no? Entonces, evidentemente, los operativos políticos de amplia escala a los asturianos nunca nos han dado muy buen resultado, más bien todo lo contrario. Y en el caso concreto de la TPA, pues por favor, si tiene que existir, tiene que permanecer la TPA, con la suficiente privatización, externalización de servicios, muy adecuada a la situación presupuestaria real de la autonomía y de la economía asturiana, y que haga una función muy básica, que es informar de Asturias y de lo asturiano. No hacer lo que hacen otras televisiones generalistas, porque para eso ya tenemos un montón. Sí. Bueno, un montón, cada vez hay menos, que si la televisión cada vez es más insufrible. Bueno, el cable nos abre... No, el cable, bueno, la TDT, la promesa de la TDT, uno se repasa la TDT y basura mayor no puede haber. Es decir que no, porque es todo repeticiones, todo. Y luego el cable, pues sí, hombre, o el satélite, lo que sea, pero bueno, no es gran cosa. Es decir que cada vez para ver determinados programas tienes que irte a ver una televisión de otro sitio, pero que cada vez hay menos programas de debate, de análisis, es una situación totalmente desastrosa. En el caso de la TPA, hombre, pues parece que los 90 funcionarios de la TPA tendrían que ser suficientes para hacer una televisión de calidad, sin tener que externalizar absolutamente nada. Claro, es que habla un momento de externalizar. Bastante externalizada está ya, vamos. Sí, pero con un criterio muy distinto, yo sé por qué lo digo. Vamos a ver, si tú llegas a un esquema de, no sé si privatización total,
una privatización parcial donde puedes entrar otros entes, pues bueno, bien. Lo que no puede ser es un reparto a grupos, como ha pasado hasta ahora, millonarios, para hacerte los programas, por ejemplo, un concurso, uno que se me viene a la cabeza, sobre un concurso que las preguntas son sobre cuestiones asturianas, tú coges, lo haces en Madrid y llevas a los concursantes y concursantas a Madrid, y bueno, ese no es el camino. No, pero vamos a ver, pero seamos realistas. Nadie va a invertir, ningún empresario de Asturias va a invertir en la TPA. No existe eso. Es decir, empresarios que hay en Asturias han tenido sus televisiones y las han dejado morir. Estarían dispuestos a intervenir buitres, carroñeros, para ver si sacan subvenciones, pero es que eso se acabó. Es decir, en Asturias, por desgracia, tenemos pocos empresarios de calidad y tenemos algunos ventajistas. Claro, no es el momento del ventajismo, tal como están las cosas. Con lo cual yo dudo mucho que nadie pueda tener interés en enterrar dinero en un tinglado, cuando la misma función se puede hacer sin la losa de 90 empleados, etcétera, 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 que tiene ese tinglado. Esto es como querer sacar adelante Spanair. Es decir, que Asturias necesita tener información local, etcétera, regional, perfecto, pero con esos 20 millones que están en el presupuesto y con 4 veces menos, podrías tener 5 televisiones subvencionadas con 1 millón al año y que te funcionaría, pero a las mil maravillas, sin tener, vamos, así que con un sueldo de un directivo de la TPA echabas a andar esta casa, la ponías a vivir, pues es que es así, claro. Lo que estás diciendo, yo creo que ya comenté aquí más de una ocasión que el modelo, a mí particularmente, que más me gusta, posiblemente haya cuestiones donde la participación, digamos así, la indicación pública tenga que existir, para que no sea, creo. Y en este caso yo, el modelo que siempre me ha parecido más sensato es el modelo de funcionamiento en cadena de los Estados Unidos, donde puedes tener una televisión pública de mínimos, vamos a ver, con lo mínimamente necesario para que funcione y haga un tipo de programa determinado y que enlace la programación, pues bueno, como en este caso son televisiones, emisoras privadas que puedes tener en tu geografía. Podemos perfectamente tener 3, 4 o 5 locales o de ámbito regional y que al mismo tiempo enlazadas surtan de programación, pues bueno, a esa televisión pública tiene que tener un núcleo dimensionado a la realidad asturiana, donde informe de lo que posiblemente no informe una televisión puramente comercial. Sí, pero que no es el modelo que tenemos, desde luego. Ese núcleo, bueno, ya lo teníamos, que aquí tienes una productora de programas del Principado, que era la que se encargaba de hacer... iba a ser el embrión... y que es la que ha estado preparando la señal institucional y que la sigue haciendo, ahora integrada en la TPA, la señal institucional pues de la Junta, etcétera, etcétera. Y tenemos una delegación de Televisión Española muerta de risa. Ahí. Vacía, que está vacía totalmente. Muerta de risa. Con lo cual, el modelo podría ser el modelo venezolano, que viene a lo presidente y entonces todo se encadena a emitir a lo presidente durante 6 horas. Pues muy bien, vale. Bueno, pero es una interpretación inversa de lo que yo comentaba. No, pero aquí es lo que sucedería. Es decir, aquí dirías, tenemos 5 televisiones locales mejoradas mínimamente por el sector público. Vale, pues la señal institucional, cuando vaya a pasar algo, pues pumba, hay que ponerlo. No porque quieras, como el personal le engancha a poner el discurso del rey o el discurso del presidente autonómico a final de año, sino porque convenga ver que yo creo que una de las grandes cosas... Bueno, de hecho ya varios ayuntamientos han dejado de emitir. Yo, volviendo otra vez a lo de los presupuestos, yo tuve la paciencia de verme entera la intervención en los presupuestos de la consejera de Bienestar Social, que lo emitían por internet. Bien. Alguna vez, perdón por la acotación, algunos hemos hablado de las aficiones tan extrañas que tiene Gustavo. Bueno, cierro paréntesis. Pues emiten eso, que sé que Cierro paréntesis. Cada uno. Bueno, pues estaba en casa y lo vi enterito. Y me sorprendió
yo creo que si eso lo pusieran no por internet, que lo pusieran en cadena para que lo viera todo el mundo, el descrédito de la clase política incrementaría notablemente, porque evidentemente bisoños eran los que estaban presentando el presupuesto, pero los otros que estaban tirándose la yugular, pues tampoco se argumentaba. Eran todo, parecía un examen, una prepotencia, una chulería, un mal rollo. ¿Y creéis que en los presupuestos se ha argumentado ese rechazo por parte del PP y el PSOE? ¿Está bien yo argumentado? Creo que son cosas totalmente viscerales. Muchas cosas son muy técnicas. La desinformación es muy notable de unos y de otros. Es decir, que se confía poco seguramente por parte en esas discusiones. Es decir, que en esas discusiones, algunas de las discusiones tendrían que resolverse no en ese formato, sino en comisión técnicas internos entre ellos, que luego ya discutieras otras cosas. Pero no decir, es que la partida 408.325 que aquí aparecía, ¿dónde la entonces sí, ahí va untando pues todas las trampas, y evidentemente ahí los que llevan muchos años ya tienen solera para saber las trampas, lo otro, tal, que es técnicamente es muy complejo y muy complicado, claro, y se pueden hacer maravillas con una contabilidad creativa pues en todos los sitios, ¿no? Pero luego a la hora de la verdad, la realidad es pues si se llega a pagar la nominativa a final de mes o no, que es en lo que estamos. Y entonces, claro, cuando la política, ¿qué va a pasar? La perspectiva de ingresos con la que están todos jugando, vamos, mi impresión es que todavía ni la clase política ni la ciudadanía ha tomado conciencia de que estamos en enero de 2012, que todo el mundo está diciendo que 2012 es un año en blanco, y que todo el mundo está pensando ya en el 2013 para muchas cosas, pero que faltan 11 meses para acabar 2012. Y eso, el personal parece como si ya se quedan tan relajados diciendo, no, es un año en blanco. Sí, joder, es que eso es una frase muy fácil de decir, de todas formas, pero queda mucho tiempo. Una cosa curiosa, en España, por las circunstancias históricas de las últimas décadas, bueno, llevamos un cierto movimiento que no sintoniza mucho con lo que pasa en Europa, pero que tarde o temprano, lo mismo que lo malo, también va a llegar eso también aquí. Yo me llamó mucho la atención, no tiene mucho que ver, pero puede ser un síntoma de por dónde podemos llegar. No hace mucho leí un informe sobre la situación electoral de las próximas presidenciales en Francia y el ascenso de la hija de Le Pen. Y curiosamente, dos cosas: el ascenso en las barriadas tradicionalmente de voto de izquierda, voto obrero, voto en este caso comunista, y el fichaje de exmilitantes trotskistas y comunistas, su reconversión, y eso tiene que ver mucho precisamente con lo que sacabas un poco a colación al principio, que es la aparición de un factor desencadenante en esta época de crisis, que es la cuestión musulmana. Que nosotros aquí, bueno, estamos todavía en esa etapa del buenismo, de decir, bueno, no pasa nada, somos todos muy multiculturales, pero que se abre una brecha muy importante y que en situaciones como esta puede llevar a que, bueno, soluciones extremas, pues cojan unos resultados que en situaciones normales no iban a suceder, y con ello lo que estamos ayudando es a que la situación esté mucho más enrarecida, ¿no? Sí. Bien, no sé si sobre este tema queréis mencionar algo más. Os voy a castigar hoy, os voy a dejar sin pausa siquiera y vamos a ir de tirón al debate. No hay problema. Sé que están bien de la vejiga, pueden aguantar hasta el final del programa. Nosotros también, gracias a Dios de momento. No, que yo quería preguntarle a Humberto qué pasa en Gijón con el nuevo director del Festival de Cine, con el señor Nacho Carballo y la elección, porque parece que esa buena sintonía que sí existe, ojalá existiera también en el Principado entre el PP y Foro, en el Ayuntamiento de Gijón, ahí ha tropezado un poco, ¿no? ¿O qué? No, bueno, vamos a ver, hay varias cuestiones, por aquí mezclamos varios temas, ¿no? Vamos a tratar de hacer un correlato lo más rápido posible de los sucesos. José Luis Cienfuegos es el director del festival año a año, es decir, como si fuese un contrato de obra, no es exactamente así, pero para que la gente tenga una idea. Se va renovando cada año. Exactamente, tú acabas los cometidos del festival de un año, se acaba el contrato y el ayuntamiento considera si te renueva o no te renueva. Por lo que sea, que tampoco se explicó demasiado, pero bueno, por lo que sea... Una pregunta que tú lo sabrás. ¿Esa renovación afecta solo a él o también a su equipo? No, le afecta a él.
Afecta a él. Otra cuestión es la composición de los equipos. Eso es otro. Pero el equipo también es, o sea, que no es una empresa que contrate, o sea, que es al título particular a él. Es a título particular a él y bueno, y luego pues el resto de los equipos hay varias fórmulas desde gente de jovellanos hasta gente externa, bueno, pues son. Pero que también es anual, los otros también, el equipo. Sí, lo que son anuales, que había cambiado parte del equipo lo que también. Son anuales, sí, evidentemente, y luego hay otra parte que colaboraba, que son gente de plantilla del Teatro Jovellanos, ¿no? Bueno, bien. Cosas de este tipo. Pero vamos, lo fundamental del tema, por lo que se ha montado, es la figura de José Luis Cienfuegos. Bien, el equipo de gobierno en Gijón decide, por lo que sea, que hay que sustituirlo por otra persona y darle un cambio al festival. En este caso el Partido Popular ni dijo ni lo uno ni lo contrario, es decir, hay un equipo de gobierno que está legitimado, como en su momento el anterior equipo de gobierno, pues digamos no renovó a Juan José Plans y nombró en su lugar a José Luis Cienfuegos. Donde sí tenemos una discrepancia, tiene una discrepancia el Partido Popular, es en las formas, que creemos que la cuestión de las formas en política es fundamental, es casi lo fundamental, ¿no? Por supuesto el fondo, pero las formas son muy necesarias. El tipo de contrato que se planteó para Nacho Carballo es un contrato de alta dirección. Y ahí tenemos un salto cualitativo muy distinto del distinto. Es decir, ya no es por obra, para entendernos, por duración de un festival. Tú vas a nombrar dentro de una empresa pública 100%, como es el Teatro Jovellanos, a una persona con un cargo de alta dirección nuevo, que es el de director del Festival Internacional de Cine de Gijón, que no figura todavía en la relación de la RPT. Si la RPT tú no tienes en su relación ese cargo, ya incurres, digamos, no sé si una ilegalidad, pero una disonancia con la legalidad, ¿no? Y este es el tema en que nosotros, nosotros, en este caso el Partido Popular, plantea las cuestiones. Si usted va a cambiar el tipo de contrato, haga las cosas como tiene que hacer. Convoque un concurso de méritos con unos perfiles determinados y que se presente quien considere oportuno, con los criterios pues, de siempre, de publicidad, de transparencia, de concurrencia, etcétera, que es como tiene que hacerse. Y luego, pues tenemos una segunda parte, que el problema es que se ha nombrado, lo ha nombrado el presidente del Consejo de Administración del Teatro Jovellanos. Parece ser que sí tiene potestad delegada para hacer este nombramiento, pero el problema siguiente que tenemos es no hemos mantenido las formas. Segundo, el equipo, por lo visto, tiene el señor nuevo director del festival la intención de nombrarlo a dedo, y ahí sí tenemos un pequeño problema, donde hay posiblemente una ilegalidad. ¿Hasta qué punto el director, en este caso un miembro de plantilla ya de Teatro Jovellanos, un cargo de alta dirección, tiene esa competencia? Pues estamos hablando de una empresa pública al 100%, en este caso municipal. Y a esto añadimos un tercer factor, que es el que se ha montado por la cuestión de las formas, pues cineastas de diverso pelaje, cineastas que dicen que lo son y que no lo son, cineastas que sí lo son y con razón pueden estar cabreados. Que jamás habían venido a Gijón. Exactamente, pero bueno, es decir, aquí ya mezclamos unos temas con el otro. Sin entrar sobre la conveniencia o no de que el 50 aniversario de este festival el director fuese José Luis Cienfuegos, otro, que yo ahí no entro en el sistema de elección de nuevo. Creo que hay una politización que, francamente, y en algunos casos ronda ya lo que es el fascismo puro y duro, utilizando un término acuñado, bueno, y muy sensatamente acuñado, no va mucho, hay muchos socialfascistas suelto por ahí, y se está viendo, bueno, pues no en la reivindicación, que cada cual es muy libre de considerar, y se ha equivocado el ayuntamiento al no nombrar otra vez para este año este señor. Pues ahí estamos todos de acuerdo. Pero también las formas son importantes para los ciudadanos y ciudadanas que se manifiestan, ¿no? Dando carnés de demócrata y etiquetas de una cosa y del otro. Y bueno, y eso ya me sonaba a otro tema y casi es otro asunto a debatir dentro de esto. No, el socialfascismo es un concepto clásico, no es reciente. Digo reciente el uso, porque parece que se había olvidado y tal. Olvidado, sí, pero vamos. Pero yo creo que clava exactamente. Desde la perspectiva estalinista siempre llamábamos socialfascistas a los socialdemócratas, eso está claro. Y entonces, ya desde los años 30. Y entonces, yo creo que el análisis que ha hecho es impecable, es decir, que son tres cosas distintas. La oportunidad del cambio, que perfectamente se puede hacer y no hay por... Y entonces ahí, pues, de la misma manera que
si se atreven, pues desaparecer a la Semana Negra o cosas así, pues, o que hay que cambiar, y sin que eso quiere decir que lo que vayan a poner sea mejor o peor, pero vamos, quiere decir que la Semana Negra es que incluso yo creo que después de los desplantes que su organizador ha ido diciendo, las amenazas, etcétera, etcétera, ya por un poco de salud pública debería, pues nada, en todo caso, que financie el ayuntamiento un libro que diga la Semana Negra, tal año, pum, ala, y hace una recopilación de prensa y de fotos y todos están contentos, y ya se cerraba en plan armónico. Pero bueno, en el caso claro, yo ahora al escucharte he entendido lo que no acababa de entender al leer el periódico, pues de que si ya lo había nombrado hace 15 días, porque había que esperar a que se reuniera después la junta directiva, o como se llama, el consejo de administración, como se llame, del Teatro Jovellanos y todas estas historias. Ahora lo entiendo y ya veo esos matices ahí de que seguramente pues hay que achacarlo probablemente a la impericia también, ¿no? A la impericia de saber las magnitudes con las que se tienen que mover. Lo que sí, por supuesto, es totalmente desaforado y ridículo es ese reverdecer de la ceja decantada en Gijón, claro, que además haciendo daño al propio Festival de Cine y a propio Gijón, y en plan de un suicidio que se les ve demasiado el plumero pues a todos esos supuestos cineastas asturianos que dicen que no van a participar, con lo cual es de un sectarismo absoluto, o de otra manera, que si estaban participando era porque eran de una banda sectaria que les apoyaba, que ellos ahora están haciendo sectario lo que seguramente no lo fue tanto, o sí, yo lo ignoro. Gustaría, evidentemente, no quiero que esto suene a partidismo del tema, porque indirectamente, como ya sabe Víctor, a mí me han zurrado sin comer ni beberla en el tema que la cuestión es qué vínculos tendrían o tuvieron en su momento con la anterior responsabilidad de este festival, personas en concreto que tienen empresas determinadas, sí, pues bueno, claro, ahí podemos tirar un poco del hilo, que no digo evidentemente que eso tenga moralmente nada condenable, lo que pasa es que bueno, es pues cómo te pones de digno según cómo llueva y según qué chubasquero lleves, que eso es importante. Yo creo que hay que ser ecuánimes, y si no se puede ser ecuánimes, si no todo lo contrario, pues bueno, tendremos que decir las cosas por su nombre. Vamos a ver, aquí lo que se ha visto desde... Yo, al Festival de Cine de Gijón, yo creo que la última vez que fui, pues debía tener yo 10 años o así, o sea, cuando era un festival de cine infantil y juvenil, que era como era en su momento y tal y cual. Yo, en las últimas décadas yo nunca he ido, con lo cual, vamos, lo conozco puramente de lo que ves por los periódicos. Lo que se percibe es un grupo muy cerrado de apoyo a Cienfuegos, que sin duda logró tener un público. No encajan ni a tiros, y eso se ha denunciado en la prensa, las cifras del incremento de personas que iban a verlo pasando por taquilla con los ingresos de taquilla, con lo cual no se compagina si de verdad era de pago todos esos decenas de miles de... No tiene una explicación. Claro, entonces tú ahí... Tienes, por ejemplo, lo del Ciclo L'Enfant Terrible, por ejemplo, que iban los chicos de los institutos, claro, no, ahí no pagaba nada. Claro, pero entonces que no digo que sea malo, porque es importante llevar gente a un festival de cine, no digo que sea malo, pero no es un dato de por sí, por si llevas 15 años dirigiendo un festival, lo mínimo que se puede pedir es incrementar las cifras de asistencia, por sistema que sean, evidentemente. Sí, pero que ahí no encajan las cifras de lo que se ha dicho, que por taquilla que era viable, no sé qué, todas estas cosas, eso no encaja. Y entonces, lo que demuestra todo este proceso de las firmas, de los apoyos, de las adhesiones inquebrantables de cineastas que dicen que jamás irán al festival que se va a hacer el año que viene, etcétera, etcétera, lo que parece demostrar es que hubiera una especie de grupo muy cerrado que tenía cooptado el festival, que creían que el festival eran ellos,
Y entonces ahora la prueba es decir, ¿cabe un festival de cine? Pues yo doy por supuesto que a todos esos que dicen que no van a venir ya no se les invitará, ni siquiera, porque no se les va a permitir caer en el ridículo de que tengan que desdecirse. La pregunta es, ¿hay más cine en Asturias o no? ¿Hay más? Claro, el año que viene lo tienen bien sencillo, el 50 aniversario, con poner una película de cada uno de los 50 años ya se llena el festival y estupendo. Y para el año siguiente... Ahora, yo ignoro... Claro, luego también he leído, que me ha llamado la atención, Garci y sus declaraciones diciendo pues que este nuevo nombrado no ha sido ayudante suyo, vamos, yo no sé que ni le conocía. Claro, tampoco hay por... Eso seguramente se han exagerado ahí los currículums, o la prensa malvada ha sacado una cosa o la otra. Ese comentario precisamente de Nacho Carballo nada más llegar, de decir que no está dispuesto a que venga gente durante 10 días a comer y a pasear por Gijón a cargo del festival, ¿no? Bueno, que también ha sido una... Hombre, vamos a ver, yo no los conozco. Yo sí que sé que en España hay docenas de festivales de cine, que es un sector muy competitivo, que todos han tenido que irse saliéndose del... Este festival como el de Valladolid, como otros son festivales surgidos pues en la noche negra del franquismo, si nos ponemos en plan progre, como los de la ceja que protestan, y que en su momento había una ordenación. Pues decir, Valladolid es el festival de cine religioso, Gijón el de infancia y juventud, que había un reparto por parte nacional pues de competencias. Ahora no, ahora es la lucha por la vida de unos festivales y de otros. Y entonces, captando unos grupitos por aquí, unas revistas por allá, unos opinadores por el otro lado, claro, es muy difícil la supervivencia de un festival. ¿Qué seguramente es lo que tienen que hacer? Pues lo de la Semana Negra, traer a una serie de ganapanes que vengan aquí mimados para luego hablar bien, pero porque entra dentro de la corrupción absoluta de que tiene que ver con toda la llamada cultura y con todo el camelo que hay detrás de todo el asunto. Es decir, yo un festival de cine lo entiendo hoy. En su momento, hace 50 años, cuando surgió este festival, pues era una nueva tecnología y había que hacer películas para la infancia y en español, pues para transmitir mensajes. Ahora lo veo de otra manera. Yo ahora estoy más a favor de las cifras que han dicho que van a 70.000, no, poco. O sea, si en Asturias hay 100.000 parados, el Festival de Cine de Gijón, si dura 15 días, tiene que tener 1,5 millones de personas viendo pues, en todos los sitios, porque es el modo de entretener al paro, porque si no luego el personal parado, y entonces habría que pagarles, no cobrar, pagarles un poco, en lugar del subsidio básico para poder mantener un mínimo nivel de vida, pues vale, pues entonces tendrás, y de esto habrá que, y lo dijimos el otro día, no un festival, muchos, habrá que, porque lo que tampoco tiene sentido es pagar un subsidio al personal para ir tirando y que esté en casa aburrido, que se dé a la bebida, que se suicide, ¿no? Hay que darle una labor terapia que puede ser ir a conferencias, a festivales, a la universidad, a las clases. Pueden elegir al menos a la bueno, se les puede dar un poco, hombre, según... O orientarles al menos, ¿no? Según lo que quieran cobrar, establecer un baremo. Enseguida se te ponen ya a pedir, a exigir, y que encima quieran que las películas sean buenas, ¿no, hombre? Es decir, tal como así le saquemos utilidad al INEM, ¿no? Y sirve para algo el INEM también, el antiguo INEM. Hasta ahora se estaba haciendo solo con la tercera edad. Y pues hay que llenar por el invierno los hoteles y la hostelería, vamos a meter autobuses por ahí, a mover ahí al personal. Pues ahora seguramente... No, de hecho hay programas para la tercera edad que pues, para precios muy económicos para asistir a los cines. Pero porque sale más barato. Tener a unos cientos de miles de ancianos que mientras que están por ahí no están en urgencias ni están dando la vara en el ambulatorio y sin embargo lo que estás haciendo es dar trabajo pues a unos hoteles que tienes abiertos en un montón de sitios que si no tendrías que tener en el paro a los de los hoteles. Entonces llega a un equilibrio prudencial bueno, eso habrá que hacerlo. Entonces depende de lo que pagues. Es decir, seguramente en casos extremos habrá que obligar a ver pues películas de esas iraníes con Cineforum de 5 horas después de cada película y entonces el que no lo aguante pues no cobra, pero con eso logras tener a unos cientos de personas encerrados horas en un sitio. Es una forma también de reivindicar el tiempo de la transición, el famoso cine de arte y ensayo, que entonces se quedan voluntario todo el mundo, aunque luego salía con unas carreras de plátano que no veas.
Bueno, sí. Irte a ver una película iraní y después soportar el Cineforum allí de 5 horas tiene que ser, vamos. Pero mira, si eso lo mueven determinados... Oye, eso lo promueven desde Público y La Voz de Asturias y habría suficiente aborregado que iría allí feliz y luego pones un par de blogs y felices. Sí, hay gente para todo. Oye, por hablar de otro tema y ya por terminar, porque estamos casi en el cierre y por terminar de forma también agradable, salvando este invierno, que está siendo poco lluvioso, ¿es para molestarse con un anuncio y obligar a retirarle porque digan que aquí llueve mucho? Lo digo porque Central Lechera Asturiana se ha visto obligada, y esto parece que últimamente es una moda, que los medios de comunicación se vean obligados, o las propias compañías, las propias empresas se vean obligadas a retirar un anuncio por las críticas de los consumidores. Ya veis, o ya visteis lo que ocurrió en Sálvame, ¿no? Que hubo que al final retirarse uno a uno todos los anunciantes porque los consumidores así lo exigieron. Ahora Central Lechera ha tenido que retirar un anuncio, no sé si ustedes lo han visto, en el que se decía lo mucho que llueve en Asturias. Lunes llueve, martes llueve, miércoles llueve, y la Asociación de Turismo Rural, hartos de esto, pues han dicho eso, que lo retiren, y lo han retirado. Francamente, yo respeto mucho los derechos de los ciudadanos y sus movilizaciones, y que se considera que son pertinentes pues para defender unos derechos. Pero claro, estamos hablando de derechos. En este caso, yo creo que es un poco pillado por los pelos, porque es muy libre de Central Lechera Asturiana remarcar, porque tú en la publicidad tienes que remarcar mucho las cosas si quieres que un anuncio en tan pocos segundos llame la atención al posible cliente. Pues estás diciendo, ¿por qué tenemos una leche de tan buena calidad? Pues porque los pastos que comen nuestras vacas son buenísimos. Y evidentemente, para que haya buenos pastos, tiene que haber, es condición sine qua non, que tengan que haber unas buenas lluvias. Bueno, que fuerza un poco la nota, bien, pero de ahí a trasladar eso, yo creo que mejor tratarían de buscar vías como hacer ellos campañas de promoción de las excedencias de turismo rural, que es de los mejores de Europa, por cierto, que tenemos en Asturias, cosas como son, o bien ellos agenciar unos buenos spots publicitarios, es decir, promocionar lo suyo sin entrar en colisión en este caso, que no me parece muy mal anuncio. Tiene otros anuncios de Central Lechera Asturiana que a mí siempre me ha parecido un poco borregos, que es de esto que aparecen disfrazados de vacas y hacen un poco chorras. A mí no es que me ofenda, visto lo que hay en la televisión hoy en día, pero vamos, me encordean un poquito, mucho más que este. Y realmente hay cosas mucho más importantes en la programación, incluso en la publicidad, que sí atentan contra derechos fundamentales, como puede ser el derecho a muchos españoles tener unas creencias religiosas determinadas, y como ven que constantemente ves en las pantallas que están bombardeando con, digamos, imágenes de un uso gratuito de símbolos que tienen una gran trascendencia en la espiritualidad de muchas personas. Es lo primero que se me viene a la cabeza, o un anuncio que está dando mucho que hablar en Madrid, precisamente por el uso de una imagen religiosa, o una actriz que yo creo que eso es mucho más grave, porque afecta a cosas mucho más profundas de lo que es los derechos de las personas, ¿no? A una cuestión de ese tipo. O, hombre, si ves un anuncio racista o un anuncio... Bueno, yo creo que a veces nos la cogemos con papel de fumar por auténticas chorradas, y luego las cosas importantes miramos hacia otro lado y volvemos a decir lo que decíamos antes, hasta que se nos llene el país de minagretes, y entonces miraremos todos hacia la Meca. Sí, Gustavo. En este caso, dentro de la gran mentira que es la publicidad, el anuncio de Central Lechera dice una gran mentira, y está hablando de una leche asturiana que solo es asturiana en un 50%. El bueno, 50% eso también. de la leche Central Lechera viene de Europa, obligada por las circunstancias en las que entramos en Europa, con lo cual estamos envasando leche holandesa y francesa como si fuera asturiana. Claro, evidentemente, entonces, si ya no estamos vendiendo, si estamos mintiendo ya de partida y estamos haciendo creer al consumidor otra cosa, pues aquí es ¿quién sale más perjudicado? Si los accionistas de Central Lechera y indirectamente pues los socios de Central Lechera, o el sector del turismo rural. Habría que poner un poco de orden, y eso es algo que tendría que hacer el gobierno de la región, ¿no? No, perdonadme, sí, me vais a perdonar que no os estoy prestando y el tema me parece la mar de curioso y entretenido.
que no esté, digo, prestando atención a lo que me estáis contando, porque me están soplando por el pinganillo una noticia de última hora que vamos a quedar todos de piedra. Foro adelanta las elecciones, 25 de marzo va a ser el día. Foro Asturias ha decidido convocar elecciones anticipadas en vista del rechazo al proyecto de presupuestos. O sea que tenemos elecciones el 25 de marzo. Desdecirme de lo que coincide con las andaluzas, si no me equivoco, ¿no? Sí, será el 25 de marzo. Supongo que por eso se ha buscado el 25 de marzo, claro. Tengo que desdecirme de lo que dije antes, que mencioné a Javier Neira, que hoy en la Nueva España decía que iba a ser por la mañana, cuando iba a disolverse el Parlamento. Estaba muy bien enterado, Javier, enhorabuena. Tenía información privilegiada. No fue por la mañana, fue a primera hora de la tarde. Yo creo que no es buena noticia, porque de todo esto, aparte de que vamos a entrar en un interín de unas cuantas semanas, que nos vamos a dedicar otra vez a hacer campaña política, vamos así desde bastantes meses antes de las elecciones autonómicas pasadas, y bueno, abrimos la puerta a un gobierno de la izquierda plural, eso es lo que a mí me preocupa. Bueno, yo no creo que vaya a ser así. Esperemos que no. Yo no creo que vaya a ser así, porque dices que es el 25 de marzo. Sí, 25 de marzo. O sea que queda un mes y medio. Yo creo que las elecciones de rector son también ese día. No llegaría a 2 meses. No, el 15 de marzo son para la universidad. 15 de marzo. No, pero ¿cómo? Es un mes y medio. 25 de marzo es... 2 meses, sí, claro, estamos a día 29 o 30, ¿no? 30. Con lo cual, hombre, se abre un escenario totalmente nuevo. No novedoso, porque es una hipótesis que se venía barajando y la hemos comentado aquí varias veces ya en noviembre y en diciembre. Es decir, que tal como está la normativa, solo lo podía hacer en el mes de enero. Claro, aquí ahora va a ser clave la disputa mediática de los medios, eso va a ser feroz, y en este sentido Casco seguramente pues va a tener que sufrir hasta la propia TPA. Yo creo que solo pueden pasar tres cosas. En ningún caso creo que ningún partido político va a tener mayoría absoluta, lo tengo muy claro. Que no va a haber mayoría absoluta. En absoluto. Entonces va a pasar una cosa, que el primer partido sea Foro, que el primer partido sea el Partido Popular, o una tercera, que la suma de PSOE y Izquierda Unida nos haga vivir un revival una vez más, con las consecuencias que eso puede traer. En el primer y segundo caso, si hay buena voluntad, se puede reconducir la cosa. Vemos cómo está, entre otras cosas, el panorama de reparto político en los municipios asturianos. Si tenemos un gobierno de izquierda plural, pues entonces podemos entrar en, vaya usted a saber cómo, y la reconquista planteada desde la izquierda. Francamente, yo creo que es muy inverosímil que a estas alturas, tal como está el PSOE de descompuesto y de dividido, con los resultados que ha habido en las elecciones nacionales y con el gobierno del PP en pleno vigor, seguramente Cascos no puede hacer otra cosa. Mi impresión es que este es el final de Foro, en el sentido siguiente, que quizá no obtenga la mayoría absoluta el PP, pero va a quedar por encima de Foro. Sin duda, es decir, escuchando a muchísima gente, muchos se arrepienten de haber votado a Foro. Seguramente el voto que tuvo Foro fue un voto también emotivo e irracional, porque no se entiende que en 5 meses un partido surgido de la nada tenga el apoyo que tuvo, y si el PP queda por encima de Foro, seguramente sin obtener la mayoría absoluta, la situación será muy distinta, y el PP sí que podrá pretender incorporar a Foro, pero a costa de que Foro no podrá consolidarse como partido, como analizábamos hace un ratito. Pero yo no creo que la ciudadanía sea tan suicida en Asturias como para votar a la izquierda plural que tú dices, y si votan, pues oye, cada pueblo tiene los gobernantes que quieren. Es muy libre de decidir. Muy libre, eso muy es libre, lo primero. Sí. Bueno, en todo caso vamos a tener tiempos interesantes. Pues así terminamos con esa última noticia, señoras y señores. Desde luego se abre un periodo francamente interesante, complicado. Hay varios adjetivos que podrían calificar ese tiempo que vamos a tener hasta el 25 de marzo. Gracias, Humberto, por estar aquí esta noche. Y a Gustavo, bueno, igualmente. Buenas noches, señoras y señores. Mañana volvemos con Antonio Checa y con Faustino Zapico, que estarán aquí para analizar la actualidad asturiana y esa noticia con la que cerrábamos hoy, ese adelanto de las elecciones, así lo ha decidido el presidente del Principado para el próximo 25 de marzo. Gracias, buenas noches y hasta mañana.